Todo empezó con un charco de vino tinto en el suelo y un zapato de tacón partido en la entrada de nuestra casa en Sevilla. Eran las 2 de la mañana y yo volvía de un viaje express por trabajo. Esperaba encontrar la casa en silencio, con Lucía, mi esposa, profundamente dormida en nuestro cuarto. Pero lo que vi al abrir la puerta fue otra cosa. La escena era un caos. La botella de vino que habíamos abierto en nuestra última cena seguía en la mesa, pero con apenas unas gotas dentro. El sofá tenía las fundas arrugadas y tiradas al suelo, como si alguien hubiera estado forcejeando o apurado. Había una silla caída, y el suelo parecía un campo de batalla con restos de algo que no lograba descifrar del todo. Pero lo que más llamó mi atención fue ese zapato, uno de los favoritos de Lucía, con el tacón roto y olvidado junto a la puerta, como si alguien hubiera salido apresurado. Subí las escaleras con el corazón latiendo a 1000 por hora. No quería gritar ni hacer ruido, pero algo en mi interior me decía que no estaba solo en esa casa. La puerta de nuestra habitación estaba entreabierta y dentro todo parecía en orden. La cama hecha. Su ropa colgada en el armario. Pero no había rastro de Lucía. Ni siquiera en el baño. Salí al balcón, buscando algún indicio de dónde podría estar. Fue entonces cuando escuché algo, un ruido sordo, leve, pero constante. Venía del patio trasero. Algo pesado y rítmico, como el golpeteo de unos zapatos contra el suelo. Me asomé, y ahí estaban. Ella, mi esposa. Y un hombre al que no reconocí, al menos no al principio. Estaban parados junto al portón del garaje, iluminados solo por la tenue luz de un farol. Él sostenía una caja de cartón grande, y ella parecía nerviosa, hablando rápido y señalando algo hacia la calle. No podía escuchar lo que decían, pero la tensión entre ellos era palpable. Me quedé en silencio, observando. El hombre finalmente dejó la caja en el suelo y se inclinó hacia ella, demasiado cerca para mi gusto. Ella no retrocedió. En cambio, le dio algo que parecía una llave. Luego ambos miraron hacia la casa, hacia donde yo estaba escondido, aunque no podían verme en la penumbra. El tipo tomó la caja y salió del portón, perdiéndose en la noche. Lucía se quedó ahí un momento, respirando hondo, y luego volvió a entrar por la puerta trasera, sin darse cuenta de que yo ya sabía que algo estaba terriblemente mal. Ese fue el momento en que mi mundo empezó a desmoronarse. Pero no dije nada. Decidí esperar. No por miedo, sino porque, si mi instinto no fallaba, lo peor aún estaba por descubrirse. Pasaron 3 días desde aquella noche. 3 días en los que intenté actuar con la mayor normalidad posible mientras por dentro una mezcla de rabia y sospecha me corroía. Lucía no dijo nada sobre el caos que había dejado en el salón ni sobre el hombre con quien la vi. Pero yo sabía que no podía dejar pasar esto como si no hubiera sucedido. Había algo turbio, y lo único que quería era entenderlo, enfrentarme a la verdad, aunque doliera. La oportunidad llegó el sábado por la tarde. Lucía tenía un compromiso, según ella, una reunión de su grupo de lectura en el centro cultural. Se arregló con más detalle del que consideraba necesario para una simple charla sobre libros, pero no dije nada. Me limité a observar cómo se ponía aquel vestido azul que tanto le gustaba y se recogía el pelo en un moño pulcro. Parecía tranquila, como si no cargara con ningún secreto. O quizás lo disimulaba bien. Cuando salió, me aseguré de que su coche arrancara y la vi doblar la esquina antes de tomar mis llaves y seguirla a cierta distancia. No me enorgullece lo que hice, pero necesitaba saber. Lo que me impulsaba no era una paranoia sin fundamento, era ese instinto que te dice que algo no cuadra, que te alerta como un faro en la oscuridad. En lugar de dirigirse al centro cultural, giró hacia una calle poco transitada, llena de talleres mecánicos y naves industriales. Reduje la velocidad y mantuve mi coche a una distancia prudente mientras ella aparcaba frente a un edificio viejo, con ventanas tapiadas y sin ningún letrero que indicara qué era.
Me detuve un poco más atrás, apagando el motor. No era un lugar para una reunión de lectura, eso estaba claro. Lucía bajó del coche con una mochila al hombro, algo que no había notado antes. Miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie la seguía, y luego se dirigió a una puerta lateral del edificio. Apenas la abrió, otro hombre apareció del interior y la saludó con una sonrisa que me hizo hervir la sangre. Él le puso una mano en el hombro y ambos entraron antes de que pudiera siquiera pensar en qué hacer. Me quedé en el coche unos minutos, intentando controlar el temblor en mis manos. Había llevado una cámara pequeña que usaba para viajes, más por casualidad que por planificación, y decidí usarla. No podía arriesgarme a entrar sin saber qué estaba pasando, así que bajé del coche, crucé la calle y busqué una forma de acercarme sin ser visto. Rodeé el edificio hasta encontrar una ventana rota en la parte trasera. No se veía mucho desde ahí, pero escuchaba voces. Estaban discutiendo, aunque no lograba distinguir las palabras con claridad. Mientras me esforzaba por captar algo más, un ruido de pasos me alertó. Me escondí detrás de unos contenedores y vi salir al mismo hombre que había recibido a Lucía. Llevaba la mochila que ella había traído y subió a un coche que arrancó casi al instante. Volví mi atención al interior, pero ahora el silencio reinaba. Fue entonces cuando decidí que no podía quedarme ahí sin saber más. Regresé a la entrada principal, donde había visto a Lucía entrar. La puerta no estaba cerrada con llave, así que la empujé con cuidado y entré. Lo primero que noté fue el olor a humedad, mezclado con algo metálico que no pude identificar. Avancé por un pasillo oscuro hasta que escuché voces más claras. Una de ellas era la de Lucía, hablando con un tono urgente. Me acerqué hasta poder ver lo que ocurría. Estaba en una habitación amplia, casi vacía, salvo por una mesa y un par de sillas. Lucía estaba sentada frente a otro hombre que no reconocí, con un maletín abierto sobre la mesa. Había algo en la tensión de su postura, en la forma en que hablaban en susurros pero con una energía contenida, que me dejó claro que esto no era una reunión de amigos ni algo casual. Tomé un par de fotos desde mi escondite y retrocedí con cuidado para salir antes de ser descubierto. Volví a mi coche sintiéndome como si alguien hubiera arrancado el suelo bajo mis pies. No sabía qué estaba haciendo Lucía, pero fuera lo que fuera, no era bueno. Mi mente empezaba a atar cabos sueltos, la escena en casa aquella noche, la caja que entregó al hombre, la mentira sobre el grupo de lectura. ¿En qué estaba involucrada? No se trataba solo de una traición sentimental, esto parecía más grande, más oscuro. Y lo peor era que no tenía a nadie con quien hablarlo. Esa noche, Lucía volvió a casa como si nada. Se duchó, se puso el pijama y se sentó conmigo en el sofá a ver una película, sonriendo y haciendo comentarios como siempre. Pero yo apenas podía mirarla. Cada vez que la veía, solo podía pensar en lo que había descubierto. Sabía que tenía que confrontarla, pero no aún. Necesitaba más. Necesitaba respuestas claras, pruebas contundentes. Y estaba dispuesto a obtenerlas, aunque me costara todo lo que tenía. La tensión se había vuelto insoportable. Durante una semana, observé cada movimiento de Lucía, intentando juntar las piezas del rompecabezas. Salía con más frecuencia de lo habitual y siempre encontraba una excusa, reuniones, recados, incluso falsas visitas a su madre. Mientras tanto, yo acumulaba pruebas. Revisé los extractos de nuestra cuenta bancaria en busca de gastos fuera de lo común, rastreé su ubicación usando una vieja aplicación que alguna vez instalamos en nuestros móviles para emergencias, y hasta contraté a un investigador privado para seguirla. El informe que me entregó este último me quitó cualquier rastro de duda, había más de un hombre. Uno de ellos era el que vi aquella noche en el edificio abandonado, el otro, alguien con quien aparentemente se encontraba en un café discreto cerca del río. Las fotografías eran claras, demasiado claras.
Lucía no solo me estaba traicionando, sino que parecía disfrutar de su teatro, navegando entre dos mundos como si nada importara. Algo en mí se rompió definitivamente al verlas. Esa noche, decidí que era el momento. Lucía llegó tarde, como de costumbre, con esa sonrisa fingida que ahora no podía soportar. Cuando entró al salón, yo ya estaba esperándola, sentado en el sillón con las luces apagadas y las fotos esparcidas sobre la mesa. Su mirada se encontró con las imágenes, y por un instante, la vi congelarse. Fue breve, casi imperceptible, pero suficiente para confirmar que sabía exactamente de qué se trataba. ¿Qué es esto?, preguntó, fingiendo confusión mientras recogía las fotos con manos temblorosas. Eso quería que me dijeras tú. Mi voz salió firme, pero contenía una furia controlada que apenas podía contener. Lucía arrojó las fotos sobre la mesa y cruzó los brazos, adoptando una postura desafiante. ¿Ahora me estás espiando? ¿Qué clase de psicópata hace algo así? Su tono me encendió aún más. Era increíble cómo, incluso atrapada con pruebas innegables, intentaba ponerse a la ofensiva. Esto no es sobre mí, Lucía. Es sobre ti. Así que dime, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? Ella soltó una carcajada seca y sarcástica, como si mi pregunta le pareciera ridícula. ¿Haciendo qué? No sé de qué hablas. Siempre tan paranoico, Javier. Siempre viendo cosas donde no las hay. La forma en que esquivaba la cuestión era frustrante, pero no iba a dejarla escapar tan fácilmente. Tomé una de las fotos y se la extendí directamente frente a la cara. ¿Y esto? ¿Me vas a decir que no eres tú? ¿Qué es un maldito montaje? Ella apartó la foto de un manotazo, su rostro ahora rojo de furia. No tienes derecho a invadir mi vida así. Eres un controlador obsesivo. ¿Esto es lo que haces ahora? ¿Seguirme como un enfermo? Me levanté del sillón, intentando mantener la calma, pero era difícil. ¿Invadir tu vida, Lucía? Esto no es una invasión. Esto es lo que un hombre hace cuando su esposa le miente en la cara y juega con su matrimonio como si no valiera nada. Su histeria aumentó, sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y desesperación. ¿Y qué esperabas, Javier? Mírate. Siempre tan correcto, tan predecible. Aburrido. ¿Crees que eso es suficiente para una mujer como yo? Sus palabras me golpearon como un puñal. Era la primera vez que decía algo así, y no sabía si estaba tratando de justificar lo injustificable o simplemente escupía veneno por pura desesperación. ¿Eso es lo que piensas?, pregunté con frialdad. ¿Que esto es mi culpa? ¿Que todo lo que has hecho es porque yo soy aburrido? No pongas palabras en mi boca, gritó, dando un paso hacia mí. No tienes idea de lo que siento. De lo que necesito. Su tono había pasado de acusatorio a casi lloroso, pero no me dejé engañar. No, no lo sé. Porque en lugar de hablar conmigo, decidiste traicionarme. Mentirme. Burlarte de mí. Lucía rompió a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Había algo teatral en todo eso, como si estuviera buscando manipularme, como si creyera que sus gritos y lágrimas pudieran borrar lo que había hecho. ¿Qué querías que hiciera, Javier? Me siento atrapada en esta vida. Siempre tú con tus horarios, tus reglas, tu maldita rutina. No podía más. ¿Y tu solución fue esto?, grité, señalando las fotos en la mesa. ¿Engañarme? ¿Convertir nuestra vida en una mentira? Al menos yo tuve el valor de buscar algo más. Espetó, con los ojos llenos de rabia. Tú ni siquiera ves más allá de tus narices. La discusión continuó durante horas, una montaña rusa de gritos, acusaciones y silencios incómodos. Lucía intentó justificar lo injustificable, culpándome por todo,
desde mis decisiones profesionales hasta cómo organizaba la casa. Era agotador escucharla, pero también revelador. Por primera vez, veía claramente quién era en realidad la mujer con la que había compartido tantos años de mi vida. Finalmente, cuando el cansancio superó la ira, dejé caer el cuerpo en el sillón y la miré fijamente. Lucía, esto no tiene arreglo. No hay nada que puedas decir o hacer que cambie lo que has hecho. Ella me miró con los ojos hinchados y la voz rota. ¿Eso es todo? ¿Así es como termina? No. Esto terminó el día que decidiste que yo no era suficiente para ti. Lucía se quedó de pie unos segundos más, como si buscara algo más que decir, algo que pudiera salvar la situación. Pero no había nada. Finalmente, se dio la vuelta y salió del salón, dejando atrás un silencio que era tanto un alivio como una condena. La casa estaba en calma, pero sabía que esta era solo la calma antes de una tormenta más grande. Esto no había terminado, no todavía. Después de nuestra confrontación, Lucía pasó de la histeria al silencio, pero no era un silencio de arrepentimiento. Era el silencio calculador de alguien que estaba planeando su próximo movimiento. La casa se sentía como un campo de batalla congelado, cada mirada que cruzábamos era un enfrentamiento silencioso, y cada palabra intercambiada era un recordatorio de lo rota que estaba nuestra relación. Mientras tanto, yo no podía dejar de pensar en cómo vengarme. No quería una explosión emocional ni algo impulsivo que pudiera salirme mal. Quería algo que dejara claro que no iba a permitir que se saliera con la suya. Algo que no solo le mostrara lo que había hecho, sino que también desmantelara cuidadosamente la vida cómoda que había construido mientras me traicionaba. La oportunidad llegó cuando recordé algo crucial: el contrato de arrendamiento del piso estaba solo a mi nombre. Lo habíamos alquilado con mi dinero, y aunque Lucía siempre se comportaba como si todo fuera mitad y mitad, la realidad era que legalmente no tenía derecho a reclamar la propiedad. También pensé en su reputación. Su círculo social estaba compuesto por amigos y conocidos que valoraban la apariencia de moralidad por encima de todo. Y yo tenía las pruebas para destruir esa fachada. Mi primer paso fue asegurarme de que tenía todo lo necesario para ejecutar mi plan. Visité a un abogado para entender mis derechos y asegurarme de que no dejaría cabos sueltos. Luego, recopilé las fotos y las pruebas que había recolectado, las organicé cuidadosamente y las guardé en una carpeta segura. Pero no iba a usarlas aún. Quería que todo estuviera perfectamente sincronizado. El momento decisivo llegó un viernes por la tarde, cuando Lucía anunció, con su tono frío y altanero, que se iba a quedar en casa de su amiga Marta durante el fin de semana para reflexionar. Su voz estaba cargada de desprecio, como si fuera yo el que tuviera que disculparse por algo. «Haz lo que quieras, Lucía», le dije con una calma que parecía desarmarla por completo. «Tómate todo el tiempo que necesites». Ella parpadeó, probablemente confundida por mi respuesta, pero no dijo nada más. Salió de casa con su bolso y su habitual aire de superioridad, sin darse cuenta de que acababa de darme la libertad que necesitaba para ejecutar mi plan. En cuanto se fue, me puse a trabajar. Empecé por cambiar las cerraduras del piso. Contraté a un cerrajero que no hizo preguntas y, en menos de una hora, el acceso al apartamento estaba completamente bajo mi control. Luego empaqué todas sus cosas: ropa, zapatos, cosméticos, incluso los libros que había acumulado para presumir de cultura ante sus amigos. Todo lo que era suyo terminó en cajas que marqué con su nombre. La siguiente etapa fue la parte más delicada, pero también la más satisfactoria. Fui a las redes sociales y creé un grupo privado al que invité a sus amigos más cercanos, compañeros de trabajo y, por supuesto, a Marta. En ese grupo subí todas las pruebas, las fotos de sus encuentros con los hombres, las capturas de pantalla de los mensajes que había logrado recuperar, incluso un breve video que grabé durante su reunión en el edificio abandonado. No añadí ninguna palabra ni comentario.
Dejé que las imágenes hablaran por sí solas. El lunes por la mañana, cuando Lucía intentó entrar al piso, se encontró con que su llave ya no funcionaba. Golpeó la puerta con furia, llamándome a gritos y exigiendo que le abriera. Pero yo estaba en el salón, tomándome un café con tranquilidad, mientras escuchaba cómo perdía la paciencia al otro lado de la puerta. Finalmente, me digné a abrir, pero solo lo suficiente para que pudiera verme. ¿Qué demonios hiciste, Javier?, gritó, con el rostro rojo de furia. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Dejarte fuera de mi vida. No puedes hacer esto. ¿Es mi casa también? No, Lucía. Legalmente, esta es mi casa. Y ya no hay lugar para ti aquí. Intentó empujar la puerta, pero yo la cerré de golpe. Sus gritos continuaron durante varios minutos antes de que finalmente se rindiera. La escuché llamar a Marta desde su móvil, exigiéndole que viniera a buscarla. Poco después, se fue, probablemente para encontrarse con ella. Pensé que eso sería todo, pero subestimé su capacidad para dramatizar. Esa misma noche, regresó con Marta y otro par de amigas, todas gritando en el portal del edificio, intentando atraer la atención de los vecinos. Una escena patética, pero predecible. Bajé con calma, llevando conmigo las cajas con sus cosas. Aquí tienes todo lo que te pertenece. Si encuentras algo que falte, avísame. Esto es inaceptable. Chilló Marta, tratando de interponerse. No es asunto tuyo, Marta. Mi tono cortante la dejó sin palabras. Si te interesa tanto su bienestar, llévala a tu casa. Lucía intentó lanzarse hacia mí, pero una de sus amigas la sujetó. No había nada más que pudiera hacer en ese momento. Tomó sus cosas con rabia y finalmente se fue, pero no sin antes lanzarme una última mirada llena de odio. Cuando regresé al piso, encendí mi ordenador y revisé el grupo de las pruebas. Tal como esperaba, los comentarios estaban inundados de sorpresa, indignación y rechazo hacia Lucía. Su imagen cuidadosamente construida se había desmoronado en cuestión de horas. Esa noche dormí como no lo había hecho en meses. La tranquilidad que sentí después de ejecutar mi plan no duró mucho. Apenas pasaron 2 días antes de que Lucía regresara, esta vez con un abogado y una amenaza legal. No me sorprendió en lo más mínimo. Había anticipado que intentaría recuperar algo de control, aunque fuera a través de un intermediario. Lo que sí me sorprendió fue su actitud cuando apareció en la puerta, lejos de estar humillada o arrepentida, estaba furiosa, gritando como si fuera yo el villano de la historia. Javier, abre ahora mismo. Vociferó desde el pasillo. Esto no se va a quedar así, te lo advierto. Me tomé mi tiempo antes de abrir la puerta, dejando que desgastara su voz con los gritos. Cuando finalmente lo hice, me encontré con su rostro descompuesto por la ira. Detrás de ella estaba el abogado, un hombre delgado, con una expresión nerviosa que dejaba claro que no estaba cómodo con el espectáculo que estaba dando su cliente. ¿Qué quieres, Lucía?, pregunté con una calma que sabía que la irritaría aún más. Esto es un abuso, gritó, señalándome con un dedo acusador. No puedes echarme de mi casa. Tienes que dejarme entrar ahora mismo. Me crucé de brazos, mirándola sin pestañear. Ya te lo dije. Esta no es tu casa. Legalmente, no tienes ningún derecho sobre ella. Si tienes algo que discutir, háblalo con tu abogado. Ella giró hacia el hombre que la acompañaba, como buscando apoyo. Dile algo. Le exigió, casi empujándolo hacia adelante. El abogado carraspeó, claramente incómodo. Señor, mi cliente tiene derecho a recuperar acceso a la propiedad mientras se resuelve cualquier posible disputa. Es lo justo. ¿Justo?, interrumpí, fijando la mirada en Lucía. ¿Hablas de justicia ahora? ¿Después de todo lo que hiciste?
Lucía perdió los estribos en ese momento. Se adelantó, intentando empujarme para entrar al apartamento, pero yo bloqueé la puerta con el pie. «Tú me hiciste hacer esto», gritó, casi histérica. Si no hubiera sido tan aburrido, tan predecible, esto nunca habría pasado. La intensidad de su acusación me dejó momentáneamente en silencio. Pero no era sorpresa lo que sentía, sino una mezcla de asombro y desprecio. «¿Eso es lo mejor que puedes decir, Lucía?», respondí, con un tono frío. «¿Qué fue mi culpa? ¿Que tu traición, tus mentiras, todo lo que destruiste, es por mí?». Ella abrió la boca para responder, pero la interrumpí antes de que pudiera continuar. «No necesitas responder. Ya lo entiendo. No importa lo que hagas, siempre será culpa de alguien más, ¿verdad? Nunca tuya». Su rostro pasó de la rabia a algo que casi parecía miedo, pero lo ocultó rápidamente detrás de una sonrisa amarga. «¿Sabes qué, Javier?», dijo, con una voz cargada de veneno. «Eres un cobarde. Por eso estás solo. Porque nunca tuviste el valor de darme lo que necesitaba. Y tú nunca tuviste el valor de ser honesta», respondí, mirándola directamente a los ojos. «Así que estamos a mano». El abogado intentó mediar, levantando las manos como para calmar la situación. «Creo que sería mejor si tratamos esto con más calma. Podríamos buscar un acuerdo». «No hay nada que negociar», dije, cortando su intento de reconciliación. «Lucía puede quedarse con todo lo que está en esas cajas. Eso es más de lo que merece». «Esto no ha terminado, Javier», gritó ella, señalándome con un dedo tembloroso. «Voy a hacer que te arrepientas de todo esto». «No lo creo», respondí, cerrando la puerta en su cara. Pensé que ese sería el final, pero, como siempre, subestimé su capacidad para el drama. Esa misma noche, me llamó al móvil al menos 20 veces. Cuando no respondí, empezó a mandar mensajes llenos de insultos y acusaciones, mezclados con súplicas contradictorias. Decidí ignorarlos, aunque la lectura de algunos fue suficiente para reafirmar mi decisión de no ceder. Al día siguiente, ella intentó algo diferente. Fue directamente a mi lugar de trabajo. Apareció en la recepción, gritando mi nombre y exigiendo hablar conmigo. Mis compañeros, sorprendidos, me llamaron para advertirme. Cuando bajé, la encontré plantada frente al mostrador, enfrentándose al guardia de seguridad que intentaba convencerla de que se calmara. «¿Qué estás haciendo aquí, Lucía?», le pregunté, manteniéndome a una distancia prudente. Ella se giró hacia mí, su rostro una mezcla de desesperación y furia. «Estoy aquí porque no pienso dejar que me arruines la vida, Javier. No necesito hacer nada. Tú misma lo hiciste». Mis compañeros comenzaron a congregarse, observando la escena desde lejos. Lucía pareció darse cuenta de que tenía una audiencia y aprovechó para aumentar el nivel de su actuación. «No eres más que un hipócrita», gritó, señalándome con el dedo. «Siempre te creíste mejor que yo, pero mírate. Un hombre patético que no puede aceptar que su matrimonio fracasó». «¿Patético?», dije, cruzando los brazos. «No soy yo el que apareció en el trabajo de su ex haciendo un espectáculo, Lucía». La tensión en el aire era palpable y su rabia estaba a punto de estallar. Antes de que pudiera decir algo más, el guardia intervino. «Señora, debe salir del edificio. Esto no es un lugar para discusiones personales». Lucía intentó resistirse, pero finalmente se dio cuenta de que no tenía más opciones. Con un último grito de «esto no ha terminado», salió por la puerta, dejando a todos en silencio. Esa fue la última vez que la vi en persona. Pero sabía que no se rendiría tan fácilmente. Lo que no entendía era que ya había perdido, y que cada intento de recuperarse solo hacía más evidente su caída.
Lucía no desapareció de mi vida, ni siquiera después de la humillación en mi trabajo. Si algo había aprendido de ella durante los años que estuvimos juntos, era que no aceptaba perder, al menos no sin hacer todo el ruido posible. Después de aquel episodio, intensificó su ataque, utilizando cualquier medio que tuviera a su alcance para intentar arruinarme. Las llamadas y mensajes no se detuvieron. Algunos eran amenazas veladas, otros eran súplicas desesperadas mezcladas con insultos. Una noche, cuando regresé del trabajo, encontré a 2 policías esperándome frente a la puerta de mi edificio. Lucía había presentado una denuncia falsa, alegando que yo la había echado de la casa con violencia. Señor, necesitamos que nos acompañe a la comisaría para aclarar esta situación, dijo uno de los agentes, mientras el otro me miraba con expresión seria. Respiré hondo y asentí, sabiendo que no tenía nada que temer. Ya había previsto que algo así podía suceder y tenía toda la documentación en regla. En la comisaría, mostré el contrato de arrendamiento y las pruebas de su infidelidad, explicando que ella no tenía derecho sobre la vivienda. Los agentes, aunque inicialmente dudosos, terminaron por aceptar mi versión al no encontrar evidencia alguna de violencia. Parece que esto es más un asunto civil que penal, señor, dijo uno de ellos al finalizar. Deberían resolverlo en los tribunales. Aunque me dejaron libre, el incidente me dejó claro que Lucía no tenía intención de detenerse. Esa noche, mientras revisaba los mensajes que seguían llegando a mi móvil, uno captó mi atención. Era un mensaje de Marta, su supuesta amiga, quien había estado presente en muchos de los momentos más tensos. Javier, necesito hablar contigo. Es importante. No sabía qué esperar, pero mi curiosidad pudo más que mi desconfianza. Le respondí y acordamos vernos en un café al día siguiente. Cuando llegué, Marta ya estaba allí, con una expresión que parecía una mezcla de preocupación y vergüenza. Gracias por venir, dijo mientras se sentaba frente a mí. No sé por dónde empezar. Quizás puedas empezar explicando por qué quieres hablar conmigo después de todo lo que has apoyado a Lucía. Marta suspiró, visiblemente incómoda. No estoy aquí para defenderla. De hecho, quiero disculparme. No sabía todo lo que estaba haciendo hasta que, bueno, hasta que se salió de control. Me crucé de brazos, esperando que continuara. Lucía está obsesionada con hacerte daño, Javier. Lo que pasó en tu trabajo fue solo el principio. Está buscando formas de arruinar tu reputación. Habla con gente de su círculo, busca inventar historias. No estaba sorprendido, pero escuchar que incluso su amiga más cercana comenzaba a distanciarse de ella era revelador. ¿Y por qué me estás diciendo esto ahora? Pregunté con frialdad. Porque estoy harta, respondió Marta, su voz firme por primera vez. Me di cuenta de que todo lo que hace no es por justicia ni por recuperar algo. Es puro egoísmo. Y no quiero ser parte de eso. Agradecí su sinceridad, aunque seguía sintiéndome escéptico sobre sus motivos. Al menos ahora tenía una confirmación directa de lo lejos que Lucía estaba dispuesta a llegar. Esa misma semana, la guerra escaló. Lucía apareció en las redes sociales con publicaciones llenas de indirectas, insinuando que yo la había maltratado y que era un monstruo que la había dejado sin nada. Sus publicaciones estaban llenas de exageraciones y mentiras, pero lograron atraer la atención de algunas personas que no conocían toda la historia. Los comentarios a favor y en contra llenaron sus publicaciones, convirtiendo su perfil en un campo de batalla digital. Lo que no esperaba era mi respuesta. Había recopilado todo, desde capturas de pantalla de sus mensajes hasta pruebas claras de su infidelidad. Creé un video explicando la situación, sin añadir ningún adjetivo ni comentario innecesario. Solo presenté los hechos, uno tras otro, de manera metódica. Lo subí a mis redes sociales y lo compartí con las mismas personas que habían sido objetivo de sus mentiras. El impacto fue inmediato.
Muchas de las personas que la habían defendido comenzaron a retractarse y otras simplemente desaparecieron de la discusión. Lucía, por otro lado, entró en una especie de frenesí. ¿Cómo te atreves a hacer esto? Me gritó en una llamada que terminé contestando solo para escuchar lo lejos que estaba dispuesta a llegar. Eres un miserable. Esto es acoso. No, Lucía. Esto es la verdad. Algo con lo que claramente no sabes lidiar. Su histeria alcanzó nuevos niveles. A través de mensajes, me acusó de arruinar su vida, de manipular la situación, de ser un monstruo vengativo. Pero la realidad era que no necesitaba hacer mucho. Ella sola se estaba destruyendo con cada paso que daba. El golpe final llegó cuando descubrí que había intentado utilizar mi video como prueba en una demanda en mi contra. Alegaba que mi exposición pública era una forma de violencia emocional. Pero el juez no tardó en desestimar su caso al revisar las pruebas y entender el contexto. La sentencia fue clara, no había acoso, solo la exposición de hechos documentados. La última vez que la vi fue en la sala del tribunal. Cuando el juez emitió su decisión, Lucía se levantó de golpe, derribando su silla y saliendo apresuradamente. Su rostro estaba rojo de furia, sus manos temblaban. No dijo una palabra, pero su expresión lo decía todo, había perdido. Desde entonces, ha desaparecido de mi vida, al menos físicamente. Los ecos de lo que hizo aún persisten, pero cada día siento que recupero un poco más de mi paz. Su caída fue ruidosa, dramática y, al final, completamente autoinducida.